아멘. Amén. 요한복음 9장에는 예수님께서 날 때부터 소경된 자를 고치시는 장면이 나옵니다. 이 안에는 우리에게 축복된 교훈들이 많이 담겨 있습니다. 사기자님께서 요한복음 강의를 Cuando Pastor 하시면서 Principal 요한복음 predicó 9장에서 sobre el libro de Juan, en capítulo 9, Pastor Principal nos dijo sobre la manera de recibir la respuesta más rápidamente. Para recibir la respuesta, nosotros primeramente debemos entender por qué tenemos la enfermedad. Porque algunos tienen enfermedad por causa de la maldición de pecado. Algunos tienen una discapacidad de nacimiento. Sobre esto, Pastor Principal nos explicó porque algunos tienen ese tipo de problema. En mayor caso, y por causa de pecado, pero a veces algunos tienen un problema no por causa de pecado. No puedo explicar todo este contenido por causa de falta de tiempo, pero espero que usted pueda entender por qué ahora usted tiene una enfermedad o discapacidad. Porque para recibir la sanidad divina deben arrepentirse, deben entender el problema original. Eso sí no sabía hasta ahora, entonces deben oír cuidadosamente y recibir la respuesta. Es mi oración en el Señor Jesucristo. Eso, y así, Pastor Principal nos predicó sobre la manera de recibir la respuesta. Además, a través de este mensaje de hoy, nosotros debemos darnos cuenta del milagro de abrir los ojos de ciego. Es un gran milagro. Pero nosotros hemos visto con nuestros ojos este tipo de milagro. Eso somos muy bendecidos. A través de ese mensaje, nosotros debemos tener más confianza y fe hasta ir a la Nueva Jerusalén. Primeramente, en Juan capítulo 9 de Juan, explicaré por un momento. En capítulo 9, versículo 1 al 3 del libro de Juan, Jesús y sus discípulos se encontraron con un ciego de nacimiento. En aquel momento, los discípulos preguntaron a Jesús, en Juan capítulo 9, versículo 2, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos acompañaron con Jesús por muchos meses. Eso vieron el milagro de Jesús. También Jesús sanó a muchos enfermos. Ellos aprendieron de Jesús y de que todas las enfermedades y discapacidades eran por causa del pecado. También a través de sanidad divina por Jesús, ellos se dieron cuenta. Por ejemplo, algunas personas llevaron a un paralítico en camilla y abrió el techo de la casa y bajó ante Jesús. Y Jesús sanó. En aquel momento, Jesús dijo, tus pecados han sido perdonados. Esos discípulos ya sabían y entendían por causa del pecado y los enfermos tenían enfermedad. También después de sanar a un ciego, Jesús dijo, no peques más para que no venga algo, cosa mal, peor. Esos discípulos ya sabían que todos los enfermos tenían enfermedad por causa del pecado. También Jesús enseñó así a los discípulos. Ahora ellos se encontraron con un ciego de nacimiento. Es decir, ese ciego de nacimiento no era ciego por causa de su propio pecado. Eso, los discípulos pensaban que él era ciego de nacimiento por causa del pecado de sus padres. Es decir, a través de ese pasaje nosotros ya entendemos que sus discípulos ya sabían el origen del pecado, el problema del pecado y enfermedad. Y Jesús se respondió. En versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego sanó a ese ciego. Ese ciego era ciego de nacimiento. Él no pecó antes del nacimiento. Pero Jesús dijo, ni el pecado de sus padres. Entonces sus padres no tenían ningún pecado en su vida. Creo que sí, tenía pecado. Pero Jesús dijo, no cometió gran pecado.
para que sus hijos nació como ciego. Porque en la parte posterior nosotros ya sabemos que sus padres no tenían buen corazón, pero ellos no cometieron gran pecado hasta que sus hijos nació ciego. Porque si un hombre nace como ciego y debe amontonar gran pecado, sus padres. Pero en ese caso, sus padres no cometieron tal gran pecado. Eso, creo que cometieron un pequeño pecado en sus vidas. Es decir, no quiero decir que sus padres eran buenos, porque luego nosotros examinaremos los corazones de sus padres. A propósito, ahora este ciego no cometió gran pecado, y sus padres tampoco cometieron gran pecado. ¿Por qué este hombre nació ciego? Jesús explicó que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús explicó así. Creo que algunos pueden tener un malentendido al oír esta explicación. Algunos pueden pensar que Dios Padre hizo a ese ciego nacer ciego para que Jesús manifestara la gloria de Dios. Es decir, Dios usaba como instrumento para recibir la gloria. Voluntariamente hizo a él ciego. Nuestro Dios no es un Dios así. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Como le dije hace rato, la enfermedad, debilidad, discapacidad son por causa del pecado. En mayor caso, sí. Por su propio pecado, por el pecado de sus padres. Por causa de este pecado, algunos nacen como con discapacidad o enfermedad, pero no 100%. La causa de la enfermedad, nosotros ahora pensamos, algunos tienen una enfermedad porque no cuidaba bien su cuerpo. Nosotros seres humanos viven en este mundo natural, por lo que nosotros debemos respetar la ley natural. Eso sí, no cuidamos nuestro cuerpo, entonces tendremos un problema, una enfermedad. Por ejemplo, si no descansamos suficientemente, entonces por causa de cansancio y estrés, podremos tener una enfermedad y problema en nuestro cuerpo. Es decir, aunque no tiene pecado, y si no cuidamos nuestro cuerpo bien, entonces podremos tener una enfermedad. Además, en otro caso, cuando sus padres hacen el amor, podría ser un problema en esperma de sus padres. Es decir, por causa del problema de los espermas de sus padres, los hijos nacen con discapacidad o como ciego. Es decir, no por causa del pecado. Ahora tenemos suficiente ciencia, por lo que podemos entender esta cosa. Eso se hace los jóvenes, los esposos jóvenes, siempre cuidan para tener buen hijo. Por ejemplo, no quieren beber, no quieren fumar, porque este mal costumbre puede causar un problema de sus espermas. Especialmente las mujeres no deben fumar, cuidar, no deben tomar las drogas, no deben drogas las medicinas, porque pueden causar gran problema a sus fetos. Jesús dijo de este ciego de nacimiento. Este ciego de nacimiento también tenía ese problema. Es decir, los espermas de sus padres tenían problema. Eso, por causa de esto, y nació ciego. Es decir, no por causa del pecado. Y eso por muchos años sufrió mucho. Es decir, Dios Padre no hizo voluntariamente a este hombre ciego para recibir la gloria, sino por causa del problema de esperma de sus padres, este hombre nació ciego. No por causa del pecado. Jesús quiso decir esto.
Eso vivo en medio de dolor. Pero este ciego tenía buen corazón. Dios Padre sabía este buen corazón de ese hombre y eso guió hasta Jesús y permitió recibir la sanidad divina. Nosotros podemos confirmar su buen corazón después, luego, porque cuando él recibió la sanidad divina, los fariseos y sacerdotes querían matar a Jesús y eso acusó falsamente. Pero este ciego anterior y hablaba la verdad audazmente. Aunque estaba en medio de amenaza, y este joven reconoció la obra de Jesús. Además, reconoció que Jesús vino de Dios y audazmente confesó así. A través de esta profesión, nosotros podemos entender su buen campo de corazón. Eso Dios Padre eligió. En aquel momento en Israel había muchos ciegos. Creo que había muchos ciegos de nacimiento, pero Dios Padre eligió a este ciego, porque él tenía buen campo de corazón. Al leer esta parte de Juan, nosotros podemos entender. Sobre esto yo explicaré en parte posterior. Primero examinamos otra vez la escena de sanidad divina de Jesús. Juan capítulo 9, versículo 6 al 7 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Es decir, Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo y los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesús escupió en la tierra, hizo un lodo y lo untó en los ojos del ciego. Y luego este ciego fue al Siloé y se lavó y pudo ver otra vez. Excepto esa escena, Jesús sanó a otros ciegos, pero usó otra manera para sanar a los ciegos. Ahora Jesús escupió en la tierra, hizo lodo y untó en los ojos del ciego. Pero en otra escena, para sanar a otro ciego, Jesús usó otra manera. Sobre esto yo explicaré otra vez. Y cuando Pastor Principal explicó sobre esas cosas, yo solamente repito la explicación de Pastor Principal. Porque Jesús usó varias maneras para sanar a otros ciegos, porque hay un significado espiritual. Cuando estudiamos esta otra manera, varias maneras, nosotros podemos entender la manera de recibir la respuesta más rápidamente. Y es a través de ese mensaje es porque ustedes pueden entender la manera de recibir la respuesta. Porque a través de ese mensaje ustedes pueden darse cuenta qué deben hacer para recibir la respuesta. Ahora examinamos Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. En esta palabra, Jesús sanó a un ciego de Betsaida. Jesús visitó Betsaida y las personas llevó un ciego y pidió la sanidad divina. En aquel momento, Jesús llevó fuera del pueblo y luego escupió en sus ojos y le puso las manos encima. Usted puede entender la diferencia. Escupió en los ojos del ciego y puso su mano y luego abrió los ojos del ciego. Hay un significado espiritual. Todas las palabras y acción de Jesús tenían significado espiritual. Es decir, cada momento y cada segundo Jesús hizo con significado espiritual. Jesús escupió en los ojos de los ciegos. Sobre esto examinamos. Nosotros siempre tenemos una saliva en nuestra boca. Y eso a veces tragamos y escupimos. Pero cuando tenemos una seca en nuestra boca, tendrá problema. Puede ser una enfermedad. Nuestra propia saliva no es sucia. Pero en el caso de saliva de otros, es muy sucio para nosotros mismos. Eso también nosotros cuando veamos alguna cosa sucia, escupimos para cambiar de idea. Pero esta no es de cultura. Pero no creyentes hacen así. Antes, además, algunos hombres malos escupen
para desechar un estrés. Si veamos esa escena, entonces sentimos gran molestia. Es decir, no queremos ver la saliva de otros. Además, si alguien escupiera a mi rostro, entonces sentirá gran molestia. Sería gran insulta. Pero ahora Jesús escupió en los ojos de este ciego. ¿Por qué entonces Jesús quería molestar a este ciego? Jesús es un hombre santo, muy bueno. Siempre querían respetar y servir a otros. ¿Pero por qué lo hizo Jesús? Porque había una intención espiritual. Jesús quería que nosotros podamos entender. Porque este ciego nació como ciego por causa de la maldición del pecado. Y eso Jesús quiso hacerle entender esta suciedad de pecado. En el caso del ciego del libro de Juan, era ciego no por causa del pecado, pero ese ciego de Bethsaida era ciego por causa del pecado, por causa de maldición. Y eso Jesús quiso enseñarle sobre esto, sobre esa suciedad de pecado, y se escupió en los ojos. Por causa de él, por causa de sus pecados de sus padres, algunos nacieron ciegos. En este caso, para recibir la sanidad divina, para abrir sus ojos, deben resolver el problema del pecado. Aunque Jesús tenía gran pecado, aunque algunas personas tienen gran poder, pero sin arrepentimiento, sin resolver el problema del pecado, no podría recibir la sanidad divina, no podría abrir sus ojos. Y nosotros también, para recibir la sanidad divina, para resolver el problema de nuestra vida, nosotros debemos arrepentirnos del pecado, sin derrumbar el pecado. Y nosotros no podremos recibir la sanidad divina simplemente recibir la oración de pastor principal. Eso, pastor principal, siempre, cada vez que venga algunos enfermos, pastor principal siempre dice sobre el pecado. Si los enfermos pudieran entender esto y hubiera podido arrepentirse antes de pedir la oración de pastor principal, entonces pastor principal no preguntaría. Porque algunos enfermos piden a pastor principal la oración y pidiendo la oración algunos se arrepienten de antemano a pastor principal confesando su pecado. Eso dijo, pastor principal, he cometido así y he ayunado y me he arrepentido. Entonces pastor principal no preguntaría, solamente oraría. Pero algunos solamente quieren decir la oración sin confesar su pecado. En este caso, el pastor principal preguntara sobre ese pecado, porque simplemente con oración no podría recibir la sanidad divina. Ahora, ciego de Bethsaida tenía este tipo de problema, y eso Jesús escupió en sus ojos para que pudiera sentir una suciedad. A través de esto, este ciego podía sentir una suciedad de pecado. El pastor principal también siempre pregunta sobre su pecado, sobre los pecados de los enfermos cuando ellos piden la oración de pastor principal. Este es el camino para recibir la respuesta. Es el significado espiritual. Es una justicia espiritual para recibir la respuesta y sanidad divina. Cuando el pastor principal pregunta sobre el pecado y los enfermos deben confesar su pecado. Entonces, a través de esto puede hacer un arrepentimiento y luego recibir la oración, entonces podría recibir la sanidad divina. Pero cuando el pastor pregunta sobre el pecado y si este enfermo escondiera su pecado, entonces no podría recibir la sanidad divina. Además, y cuando su familia quiere hacer una excusa, por ejemplo, el pastor principal siempre pregunta sobre el día de reposo y diezmo por completo. Pero a veces algunos miembros de la familia dicen, a mi marido siempre asistía en el servicio del domingo y solamente muy pocas veces ausentía. Pero si ausente una vez, entonces no puedes ser por completo, no puedes ser perfecto. De veras, los enfermos mismos deben venir al pastor principal, deben arrepentirse por sí mismos. Pero ya que el pastor principal ama a los miembros y eso, pregunto sobre el pecado para
guiar a ellos por el camino de la salvación y sanidad divina. Eso ante esa pregunta, si este enfermo confesara honestamente, entonces podría recibir la sanidad divina. Pero si escondiera, si no viniera, entonces ¿cómo se puede recibir la sanidad divina? Por ejemplo, algunos tienen una enfermedad incurable, enfermedad mortal por causa del pecado mortal. Para confesar este tipo de pecado mortal, sentir la gran vergüenza. Pero para recibir la salvación y sanidad divina, para sobrevivir, deben arrepentirse. Algunos siempre querían esconder su pecado mortal. Eso no podía recibir la sanidad divina. Algunos reciben y desaparecen solamente el dolor y no reciben la respuesta por completa, porque muy poco se arrepintió. Es decir, Dios Padre le dio una oportunidad y Dios Padre espera que él pudiera arrepentirse. Eso, sintiendo desaparición de dolor, algunos enfermos podían arrepentirse otra vez por completo. Entonces recibieron la sanidad divina otra vez a través de la oración de pastor principal. Ustedes también, si se arrepienten por completo, podrán recibir la sanidad divina por completo. Ahora Jesús escupió en los ojos del ciego. Ahora este ciego hubiera sentido una molestia debido a esto, entonces no habría recibido la sanidad divina. Pero cuando escupió en los ojos de ese ciego aceptó con fe. Ustedes también. ¿Usted quiere esconder el pecado anterior? ¿Quiere esconder por causa de vergüenza? Entonces sería tontería. Los sabios confesarán su pecado mortal y derrumbarán el muro del pecado y recibirán la salvación y sanidad divina. Entre ustedes, algunos todavía se gustan de las cosas mundanas todavía, entonces deben arreglar ahora mismo para recibir la oración del pastor principal. Entonces ustedes también pueden ser protagonistas de testimonio de sanidad divina. Jesús escupió en sus ojos y le puso las manos encima. Después preguntó a ese ciego, ¿qué puedes ver? Este ciego no podía ver antes, pero ahora empezó a ver algo. Este ciego dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, ahora empezó a ver poco a poco. Ahora veo como árboles. Esos árboles andaban. Es decir, empezó a ver a los hombres. Es decir, podía ver muy poco. Por ejemplo, antes algunos sordos no podían oír nada antes por causa de falta de tímpano, pero cuando empezó a oír un sonido de trueno, un trompeta como trompeta, y eso se impactó mucho, porque hasta aquel momento nosotros de nacimiento podíamos oír el sonido del mundo. El bebé empezó a oír poco a poco hasta que pueda oír como adultos. Es decir, paulatinamente pueden oír porque es una creación de Dios Padre. Eso desarrollándose el tímpano, los bebés pueden oír poco a poco. Es un orden de la creación de Dios Padre, porque si pudiera oír inmediatamente de ese bebé, entonces se sorprendería. Por ejemplo, los mudos, cuando pueden oír inmediatamente, ellos se impactan mucho, porque de repente pueden oír muchos sonidos inmediatamente. A propósito ahora, este ciego de Bethsaida, Jesús oró una vez poniendo su mano sobre este ciego. Ese ciego empezó a ver poco a poco, pero no es claro todavía. Y Jesús le puso su mano otra vez. Y luego, este ciego podía ver claramente. Ahora nosotros debemos pensar, porque es un proceso, porque había una diferencia de proceso de recibir la sanidad divina. Este ciego de Bethsaida recibió la oración 2 veces. Pero si realmente hubiera tenido buena fe, entonces habría podido recibir la sanidad divina a la vez.
de una vez. Pero a veces, nosotros también, en nuestra iglesia, algunos reciben la respuesta a través de varias veces de oración, porque Dios Padre permite una experiencia poquito y gracias a esa experiencia, este enfermo puede sentir el poder de Padre Dios. Y gracias a esto, y puede arrepentirse más. Entonces, a medida que se arrepienta, puede recibir la sanidad divina. Por ejemplo, además, si un enfermo tiene muchas enfermedades, Dios Padre permite una sanidad divina de una enfermedad. Entonces, este enfermo puede tener la fe mejor. Eso puede arrepentirse continuamente. Si realmente puede arrepentirse por completo de una vez, entonces podría recibir la sanidad divina inmediatamente. Pero en otro caso, algunos nuevos creyentes no tienen buena fe y eso Dios Padre permite una sanidad divina para que él pueda arrepentirse por completo. En esa manera, Dios Padre quiere guiar a toda la gente que tuviera fe perfecta. Esa ahora todavía tiene una enfermedad y recibió solamente la sanidad un poquito, entonces deben arrepentirse más, deben preparar más. Por ejemplo, algunos mejoraron su vista un poquito, entonces deben chequear otra vez su falta, su error. Y si puede entender esto, entonces a través de la preparación por completa, podría recuperar por completo su vista. Volvemos a Juan capítulo 9. Este ciego de nacimiento. En este caso, Jesús escupió no en los ojos de ese ciego, sino en la tierra, y hizo lodo, y untó ese lodo en los ojos de ese ciego, y le hizo ir a Siloé. Y este ciego se fue a Siloé y lavando sus ojos y pudo ver otra vez. En este ciego de Bethsaida tenía pecado y se escupió en los ojos. Pero este ciego de capítulo 9 de Juan no tenía gran pecado. Él se escupió no en los ojos, sino en la tierra, hizo lodo y lo untó en sus ojos. Como le dije hace un rato, este ciego no tenía gran pecado y eso no necesitó escupir en sus ojos directamente. Pero ¿por qué Jesús escupió la tierra y hizo lodo para untar? Porque Jesús entendió el lugar de ciego, porque este ciego oyó la obra de Jesús, pero nunca veía el milagro de Jesús con sus ojos. Jesús dijo, si no vierais señales prodigios, no creeréis. Nosotros somos muy bendecidos porque hemos visto la obra milagrosa a través del pastor principal. Gracias a esta experiencia, nosotros tenemos la fe espiritual. Tan solo ver este milagro, nosotros podemos crecer en nuestra medida de la fe. Pero este ciego de nacimiento nunca veía con sus ojos y eso no podía tener buena fe. Por eso tenía buen campo de corazón, pero no tenía buena fe. Y eso Jesús entendió en el nivel de fe de este ciego y eso le permitió sentir algo al tacto. Si él puede sentir algo en sus ojos como un tacto, es decir, cuando Jesús se hizo lodo y untó, entonces este ciego pudo sentir un tacto. Eso gracias al tacto del lodo. Ese ciego podía tener fe más fácilmente. Ay, gracias a esta obra, yo podría ver otra vez. Yo podría ver algo. Es decir, por la debilidad de fe, este ciego, Jesús lo hizo. Pero algunos pastores de otra iglesia no podían entender claramente. Jesús escupió en la tierra y hizo un lodo. Pero algunos pastores entienden, es una manera científica de Jesús. Eso, algunos padres imiten esa manera. Además, algunos pastores explican que Jesús hizo una medicina natural. Eso escupió en la tierra y untó. Eso algunos pastores permiten a los miembros una medicina a la iglesia. Pero hermanos, ¿la tierra puede ser una medicina? Creo que no. Jesús escupió en la tierra para hacer un lodo. Si untara la tierra y polvo de la tierra, entonces no podrán untarse en los ojos.
Eso Jesús escupió en la tierra para hacer el lodo. En el caso del lodo, y pueda untarse fácilmente en los ojos de ese ciego. Eso Jesús escupió en el polvo de tierra y eso hizo un lodo. Eso untó en los ojos del ciego. Gracias a esa acción, este ciego sintió algo al tacto y eso pudo tener fe de sanidad divina. Después de hacer así, Jesús dijo a él, ve a Siloé y lávate. Ahora este ciego obedeció. La obediencia es muy importante. Jesús tenía suficiente milagro, suficiente poder para abrir los ojos de ese ciego. Y eso escupió la tierra y hizo lodo para que él pudiera tener fe mejor. Gracias a ese tacto, este ciego podía tener una confianza de sanidad divina. Jesús podía orar inmediatamente, podía abrir sus ojos. Pero ¿por qué mandó ir a Siloé? Porque para recibir la sanidad divina, de parte de este ciego también tenía que mostrar su fe, acción de fe. Eso cuando obedecía a Jesús, este ciego podía abrir sus ojos. Es decir, a través de la obediencia, lavando el Siloé, este ciego pudo mostrar su fe mínima. Por ejemplo, este ciego no podía ver claramente, no podía encontrar fácilmente al Siloé, porque a aquel momento no podía ver nada. Eso podía volver a su casa. Si podía ir a su casa, entonces podía hallar fácilmente su casa. Si hubiera ido a la casa para lavar, entonces no habría podido recibir la sanidad divina. Pero cuando obedecía y cuando fui a Siloé, podía ver. Es decir, la obediencia es la acción de la fe. Usted quiere recibir la sanidad divina, quieren recibir la respuesta, usted debe mostrar la acción de la fe. Cuando mostramos nuestra fe con acción, y gracias al poder del pastor principal, Dios Padre nos dará la respuesta. Con nuestra obediencia, con poder del pastor principal, nosotros podemos hacer todo. Nada será imposible. Excepto Siloé, y este ciego podía conseguir muchas aguas. En el agua de Siloé hay un efecto espiritual, creo que no. Obediencia era la respuesta. Obediencia llevó el milagro. Nosotros también. Pastor principal nos explicó muchas veces la manera de recibir la respuesta. Cuando obedecemos, cuando no obedecemos, el resultado será diferente. Los obedientes no le importa la dificultad y grandeza de tribulación, recibirá la respuesta y glorificará a Dios Padre. Pero no importa la sanidad divina para otros. Cuando usted no obedece, entonces no podrá recibir la respuesta nunca. Todavía no ha recibido la respuesta en el retiro de verano. En el retiro de verano, un montón de gente recibió la sanidad divina y están compartiendo el testimonio, pero todavía usted no ha recibido la respuesta, entonces deben hallar que tenía la falta en su obediencia. Deben buscar el muro de pecado y luego deben arrepentirse y deben obedecer. Ahora también Dios Padre está orando a través de oración de pastor principal y nosotros recibimos la oración de pastor principal a través de teléfono, a través de pantalla. Eso de parte de ustedes, si muestra la fe, derrumbando el muro de pecado, entonces recibiría la respuesta más rápidamente. En capítulo 9 de Juan, este ciego nacimiento, Jesús escupió la tierra y hizo lodo y le permitió sentir al tacto. Y este ciego obedeció y se fue al Siloé y lavó y abrió sus ojos. En otra Biblia, otro libro de la Biblia nos explica otro caso de nacimiento, otro caso de ciego. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52 nos explica sobre ciego Bartimeo. En Lucas capítulo 18 nos explica la misma escena. Este Bartimeo nació de ciego. Además tenía la vida tan pobre. Por causa de ceguera no podía ganar dinero. Eso tenía que vivir como eso tenía que pedir el dinero a otros.
como un mendigo. Pero este Bartimeo oyó la noticia de Jesús y eso quiso recibir la oración de Jesús. A aquel momento, él oyó que Jesús pasó a su lado. Ahora Jesús está pasando a su lado. Y Bartimeo lo sabía. Y este Bartimeo esperaba aquel momento. Eso no perdió aquella oportunidad. Y eso gritó a Jesús y dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero al oír esta escena, los discípulos y otra gente dijeron, y muchos le respondían para que callase, porque él era mendigo. Pero Jesús es un hombre muy noble, y las personas bloqueaban a este mendigo. Pero este mendigo no callaba y clamaba otra vez. Y Jesús oyó y llamó a este Bartimeo. Este Bartimeo sintió gran bendición. Eso, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Su capa era todo para él, porque era mendigo. Pero arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Era ciego todavía, pero cuando Jesús lo llamó, creo que toda la vida vivía como ciego. Pero solamente oyó la noticia del milagro de Jesús. Eso, arrojando su capa y vino a Jesús. Para el mendigo, la capa es muy importante. Para él era todo. Creo que normalmente los mendigos tienen una vasija para pedir un alimento o dinero y capa. Estas dos cosas. Esta capa será igual con una casa para este mendigo, para tapar su cuerpo en medio de la lluvia. Pero para ir a Jesús, este ciego y arrojó esta capa. ¿Por qué? Capa de mendigo olía mal. Creo que siempre tenía que llevar una capa y eso olía muy mal y parece muy sucio. Y eso con esa capa no podía ir a Jesús. Y eso arrojando su capa y vino a Jesús. Esta capa de mendigo significa la maldad y pecado de nosotros. Bartimeo ya entendió la dignidad de Jesús y llamó a Jesús con gran grito. Y cuando Jesús lo llamó y arrojó su capa y se fue a Jesús. Es decir, ya tenía suficiente fe para recibir la sanidad divina. Para este Bartimeo, Jesús abrió sus ojos solamente con palabras. Lucas capítulo 18, versículo 42 al 43. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Porque Bartimeo ya se ha preparado. Y así, cuando los enfermos preparan bien, entonces, pastor principal no necesita hacer nada más. Solamente con oración, con palabras puede sanar. Y versículo 43, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Es decir, otra gente se sorprendieron porque ellos ya sabían la situación de este ciego anterior. Ese ciego siempre vivía mendigo toda la vida y siempre pedía dinero y alimento. Pero cuando Jesús mandó con palabras, él pudo ver otra vez y eso glorificaron a Dios juntos. Este Bartimeo recibió la sanidad divina después, glorificó a Dios y luego seguía a Jesús. Es decir, tenía muy buen corazón. Con fe se acercó a Jesús y recibió la sanidad y luego le seguía a Jesús. Ahora también Dios Padre está buscando a tal personas, porque si tuviera menos fe, mínima fe para recibir la sanidad divina, es decir, ¿qué es la mínima fe? Es arrepentimiento y preparación espiritual. Además, si recibe la sanidad divina, entonces no debe mutarse más.
Entonces Dios Padre puede sanar inmediatamente a través del pastor principal, sanar inmediatamente. Pero en nuestra iglesia, muchos enfermos recibieron la sanidad divina, pero no todos tenían buen corazón. Algunos recibieron la sanidad divina, luego se mutaron y se salieron de la iglesia, abandonaron la vida cristiana. Para aprovechar más, se mutaron y abandonaron la iglesia. Pero es una gran tontería. Si reciben la sanidad divina, si haya recibido la sanidad divina, entonces deben vivir conforme a la palabra de Dios Padre, deben trabajar fielmente. Entonces mantendría su sanidad, su salud. Pero lamentablemente algunos se recuperaron la salud y luego quieren ganar más dinero por causa del trabajo ocupado. Antes de recibir la sanidad divina, ayunaba y oraba mucho para recibir la respuesta, sanidad divina. Pero después de recibir la respuesta, no quieren orar más, solamente asisten en el domingo. Además, para ganar más dinero, violan el día de reposo. Entonces, a veces ellos volvieron a tener la enfermedad peor y a veces cayeron en la prueba y tribulación. Jesús dijo, después de sanar a un enfermo, Juan capítulo 5, versículo 14 dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En ese retiro verano también muchos enfermos recibieron la sanidad divina. Entonces, desde ahora en adelante, con más fuerza, deben circuncidar su corazón y abandonar el pecado. Entonces, nunca volverán a tener la enfermedad. Tampoco tendrá otro problema. Solamente con la paz de Dios podrán gozarse de su vida. Yo explico tres diferentes maneras de curar a los ciegos. Todos es la obra milagrosa y poderosa de Jesús. Pero Jesús hizo otra manera. Esas tres maneras Jesús hizo porque cada ciego tenía otra fe, tenía otro nivel de fe. Eso ustedes también, al entender esa diferencia espiritual, eso deben esforzarse por recibir la sanidad divina y preparar bien. 저는 이 말씀 당회장의 요한복음 강의 9장의 말씀으로 여러분 설교를 준비하면서 참으로 감사했습니다. Preparando este sermón, estoy tan agradecida porque cada manera de abrir los ciegos tenía significado espiritual, porque cada ciego tenía otro nivel de fe, otros problemas de pecado. Si no supiéramos esta diferencia de esas tres maneras, entonces ¿cómo yo podríamos recibir la respuesta más rápidamente? Porque si entendiéramos el pensamiento carnal con teoría humana, entonces nosotros también usaríamos la medicina como otra iglesia. Con esta acción, ¿cómo se podría recibir la sanidad divina? Pero en nuestra iglesia nosotros podemos entender la diferencia de la ley espiritual de cada caso de tres ciegos. Es gracias a esto nosotros podemos hallar la buena manera de recibir la respuesta. Estoy tan agradecida a ustedes también a través de ese mensaje. Ustedes deben preparar como Bartimeo. Si prepara como Bartimeo, entonces podrá recibir la sanidad divina tan solo por la palabra de pastor principal. Por favor, tengan este tipo de esperanza. En Juan capítulo 9, Jesús sanó a un enfermo, a un ciego. A través de eso, nosotros debemos darnos cuenta de algo. La palabra de Juan capítulo 9, versículos 31 al 33. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Este ciego anterior confesó así después de abrir sus ojos. No es la opinión personal, sino es la verdad. Es decir, es la voluntad de Dios. Este ciego anterior tenía buen corazón y eso confesó así. Nosotros también debemos entender esto, sinceramente. Eso la Biblia escribió esta palabra de este ciego anterior. Abrir los ojos del ciego es una obra de Jesús. En la Biblia había mucha gente
mucha gente de fe, pero nadie abrió los ojos de ciego. Pero a través de los hombres de Dios, Dios Padre cumplió su voluntad. Aunque ellos no podían abrir los ojos de ciego, pero a través de sus manos, Dios Padre mostraba muchas obras milagrosas. Curaba a muchos enfermos. Cuando Dios Padre usó a los hombres de la fe de la Biblia, siempre hay un principio espiritual, porque, por ejemplo, Dios Padre no puede usar a los pecadores como instrumento, porque a través de pecadores Dios Padre no puede manifestar su obra milagrosa. Ahora este ciego anterior confesó. En aquel momento fariseos y sacerdotes querían matar a Jesús y eso quiso acusar a través de ese ciego anterior. Quiso guiar a ese ciego, negar la obra de Jesús. Pero ese ciego no podía negar la obra de Jesús. Eso no podía menos de confesar honestamente. Y este ciego anterior confesó. Jesús era un hombre de Dios. ¿Y quién puede abrir los ojos del ciego con pecado? Es una verdad. Dios es un Dios invisible. No puede venir a la tierra con su propio cuerpo. Eso quiere obrar, quiere trabajar a través de los hombres de Dios. Los hombres de Dios significa que no tiene pecado, no tiene maldad. Eso Dios Padre siempre busca algo que tiene buen campo de corazón. Y eso permite a ellos una prueba para refinar, para eliminar la maldad de su corazón. Luego de refinar a tal persona, Dios Padre permite la obra, milagros y poder de Dios. Y a través de ellos, Dios Padre acepta la gloria. Jesús era uno, es uno con Dios, no tenía ninguna maldad ni mancha. Cumplió la bondad y amor perfecto, y eso pudo abrir los ojos de los ciegos. Pero ahora nosotros debemos pensar una cosa. No solo hace 2000 años, como esos, sino también ahora mismo nosotros hemos visto con nuestros ojos. Aunque nadie podía abrir los ojos, solamente Dios y Jesús podía abrir los ojos de los ciegos. Pero en nuestra iglesia nosotros hemos visto este milagro muchas veces. Eso somos muy bendecidos. Es porque nuestro Dios, nuestro pastor principal, se asemejó por completo al corazón de Dios y vive conforme a la palabra de Dios Padre. Y eso Dios Padre permitió esta gran obra milagrosa al pastor principal. Y es con este gran poder, pastor principal sanó y abrió los ojos de ciegos. Para que Dios Padre permitió esto, para que mucha gente pudiera tener fe espiritual. Abre los ojos de los ciegos. Sucedió solamente en los años recientes en nuestra iglesia, creo que no. Desde la fundación de la iglesia, a través del pastor principal, mostró este tipo de obra de recreación. Yo quiero compartir esos testimonios, algunos testimonios, aunque yo no puedo compartir todos los testimonios por causa de falta de tiempo. Eso me lastima mucho. Creo que las obras y milagros y testimonios recientes ya se ven ustedes y eso no quiero compartir más. Además, en Manmi Magazine próximo ustedes podrán ver otra vez. Eso ahora yo quiero compartir el testimonio anterior, porque algunos nuevos creyentes no asistieron a la iglesia antes de 2000 años. Eso yo quiero repasar otra vez el testimonio anterior, porque desde la fundación de la iglesia nosotros teníamos este tipo de milagro siempre. A través de este testimonio, espero que ustedes puedan sentir una garantía de Dios Padre para pastor principal. Ustedes no deben tener ninguna preocupación porque ya tenemos este tipo de buen pastor principal y nuestro buen Padre Dios. Espero que puedan tener buena fe a través de este testimonio. En 1999, hermano Bang-Nap-sim, esta hermana perdió la vista de ojo izquierdo por completo. Después de nacer, por causa de un accidente, ella perdió su vista izquierda por completo. Además,
지금은 안 보이세요. 왜냐하면 102세로 소천하셨어요. Un ojo izquierdo tenía párpado bajado y eso no podía ver claramente. Ahora murió y se fue al cielo. 태어난 다음 날 크게 놀라는 사고로 왼쪽 Cuando tenía 102 años murió. A propósito, después de nacer, por causa de un accidente, y no podía ver con los ojos izquierdos. También su ojo izquierdo tenía párpado bajado. En 1993, gracias a su segundo hijo, vino a nuestra iglesia. En 1998, en la reunión por los enfermos de Pastor Principal, recibió la oración de Pastor Principal. Su párpado bajado se hizo normal, pero todavía no pudo ver claramente con su vista izquierda. No podía discernir las formas. A qué momento ella dio testimonio en el altar. Después de experimentar esto, ella pudo tener mejor fe. Eso el año siguiente, 1999, y ella preparó muy bien con ofrenda. Y el primer día de reunión por los enfermos recibió la sanidad divina de Pastor Principal de este altar y sintió un viento fresco. También pudo ver una luz blanca. Cuando ella abrió sus ojos izquierdos, podía ver a Pastor Principal claramente. Es decir, por 85 años vivió con ciego del ojo izquierdo, pero podía ver claramente. Además, antes de venir a nuestra iglesia, el color de su cabello era blanco, totalmente blanco. Pero un día tenía fe espiritual para tener el cabello, el pelo negro. Y después de tener esa fe, Dios Padre permitió los pelos negros a ella. Y otro testimonio, hermano Ho-jun, a aquel momento, y 1997 años, él tenía 6 años. Este hermano Jun, desde el nacimiento, tenía un daño en su retina. Eso no podía ver bien con su ojo derecho. Eso se cayó muchas veces. En los hospitales, aunque recibió muchos exámenes médicos, y los médicos siempre decían que era una enfermedad coche y su pupila se corrompirá y será tuerto algún día. Pero después de conocer a nuestra iglesia, visitó la reunión por los enfermos de Pastor Principal. Y en esta reunión, otras familias recibieron la sanidad divina. Gracias a esa sanidad divina, su madre pudo tener una confianza de sanidad divina de su hijo. Eso unos años después. Un día, ella quiso examinar su ojo otra vez y eso en la calle y tapó ojo izquierdo y eso examinó ojo derecho. Este hijo pudo ver claramente con ojo izquierdo que era ciego anterior, que tenía ceguera antes. Los médicos no podían creer este milagro. Las enfermeras también gritaron, milagro, milagro. Ahora este hermano, ahora tiene 24 años y tiene buena fe todavía y vive como normal, con ojo normal. Estoy compartiendo el milagro de los años 90. No solo a coreanos, sino también los extranjeros también experimentaron esta obra. Cuando Pastor Principal visitó Honduras en 2002, la hermana María Rodríguez Domínguez recibió la sanidad divina de ceguera de ojo izquierdo. Cuando ella tenía 2 años, por causa de gran fiebre, perdió su vista derecho. También fracasó en la cirugía de trasplante de córnea. Además, su ojo ha sido muy fea. Eso, tenía que hacer un trasplante de ojo de un muerto. Es decir, su ojo derecho no es su propio pupila, sino una pupila de un muerto. Naturalmente no podía ver nada con su ojo
Además, el color de pupila era diferente. Con esto, ella vivía por 10 años más. Pero 2002, cuando el pastor principal, cuando hizo una reunión de avivamiento en la iglesia La Cosecha, ella recibió la oración de parte del pastor principal. Ella empezó a derramar lágrimas. Después, ella pudo ver algo con su ojo derecho. Ahora ella, sus ojos, usted puede sentir algo raro en ojo derecho porque esta pupila es de un muerto, pero después de la oración del pastor principal, ella pudo ver con ojo derecho. Es decir, aquella pupila no es su propia pupila, es una pupila de un muerto. Aunque el pastor principal oraba desde el altar, entre mucha audiencia, ella recibió la sanidad divina y pudo ver otra vez. En misma reunión, el pastor Ricardo Moranes también recibió la sanidad divina. Por causa de accidente, hace 7 años, él tuvo un daño en su retina y eso derramó mucha sangre y perdió su vista. Eso tenía que llevar las gafas y no pudo ver casi nada con su ojo. Pero cuando el pastor principal hizo una conferencia por los pastores, al oír la conferencia del pastor principal, este pastor roció el agua dulce de Muan y luego sintió una recuperación de su vista. Pero él no pudo tener una confianza porque era demasiado milagro y eso, con gafas, asistió a la reunión del pastor principal. Pero de repente, una lente de gafas se cayó. Este pastor sintió una inspiración del Espíritu Santo. Y eso yo tengo que desechar ahora mis gafas. Si no, yo sería el ciego. Eso obedeció inmediatamente al Espíritu Santo. Este pastor y desechó y lanzó estas gafas y luego recuperó su vista. Creo que ustedes han experimentado la obra del pastor principal. Por lo tanto, tiene una confianza de sanidad divina fácilmente. Pero este pastor de Honduras nunca experimentaba, nunca oyó el testimonio de sanidad divina de ciego. Por lo que este pastor no pudo creer y eso primero dudaba. Pero Dios Padre hizo sacarse una lente de gafas. Y es gracias a eso este pastor se dio cuenta y luego recuperó su vista por completo. Yo tengo muchos testimonios, pero yo no puedo compartir todos los testimonios por la falta de tiempo. Un montón de testimonios ahora tengo. Además, algunos sufrían de enfermedad muy rara y perdieron sus vistas, pero gracias a la oración del pastor principal ellos recuperaron la vista. Por ejemplo, en 2005, hermana Yu Youngmi, en aquel momento tenía 35 años. Por causa de enfermedad uveitis, iba perdiendo su vista. Veía las imágenes dobles y perdió casi todo su vista y su enfermedad era incurable. Pero ella cuando recibió una vez la oración del pastor principal y desapareció los síntomas. Además, antes su vista era 0,8 y 0,15, pero después de la oración del pastor principal, sus ambos vistas ha sido 1,0. Además, por la oración por pañuelo poderoso y mostrar la misma obra, algunos hermanos de la iglesia Nairobi de Kenia y un ciego de 12 ojos recuperaron su vista. Elizabeth Nakumika, ella perdió sus 2 vistas por completo cuando tenía 17 años por causa de sarampión.
Pero 2010 años asistió a la reunión con Pastor Chung Myung-ho. Después de recibir la oración de Coñón Pañuelo Poderoso de Chung Myung-ho, esta hermana pudo recuperar su vista, es decir, por más de 11 años vivió como ciega. Y además ella vivía como una mendiga porque no podía ganar dinero. Pero gracias a la oración compañero poderoso sobre el cual el pastor principal oraba, y ella pudo recuperar su vista. Y así, y Dios Padre puso la obra y poder del pastor principal en el pañuelo poderoso y está trabajando así. Si confesáramos, si compartiéramos ese testimonio todo el día, nosotros no podríamos compartir todos los testimonios. Todo esto es gracias a la vida de fe del pastor principal. Después de conocer a Dios Padre, el pastor principal nunca se ha mutado, sino con oración y ayuno, y trajo este poder. Gracias a eso, nosotros tenemos esta bendición. Estas cosas es la evidencia del amor de Dios Padre hacia pastor principal. Es decir, Dios Padre dio una garantía a pastor principal, y eso, cuando confiamos en pastor principal, podemos recibir esta respuesta. Quiero decir la conclusión. Juan capítulo 9, un joven de ciego de nacimiento abrió sus ojos a través de Jesús. Pero la reacción de la gente era diferente. Ahora es ciego, era ciego de nacimiento, era mendigo, pero ahora pudo abrir sus ojos, pero alguna gente no quería creer, porque realmente era ciego de nacimiento, pero ahora puede ver. Pero ese ciego anterior dijo: soy yo era ciego anterior, pero ahora puedo ver. Algunos creyeron, pero algunos no creyeron, con pensamiento carnal. Aunque podía ver con sus propios ojos ese milagro, pero algunos querían ver. Además, algunos malos condenaron y criticaron a Jesús que había curado a ese ciego y querían matar a Jesús. Entonces, ¿cómo eran sus padres? Ese ciego, de veras, esos padres debían pedir una disculpa a sus hijos porque dio a luz a su hijo como ciego. Además, sus padres no podían hacer nada. Pero su hijo abrió sus ojos gracias a Jesús. Ahora no tenía que vivir como mendigo. Pero ante este gran milagro, cuando los sacerdotes llamaron a esos padres no querían responder correctamente. Ante la amenaza, estos padres entendieron la intención de esos sacerdotes, es que sacerdotes querían matar a Jesús. Si hubiera confesado honestamente, esos padres habrían tenido gran demérito, por lo que esos padres no querían hablar la verdad. Y eso dijo: no sabemos quién sanó a mi hijo. Eso pregunten a mi hijo. Es un gran cobarde, ¿no? Es una gran falsedad. Jesús lo sanó. Pero antes la amenaza, esos padres no querían decir la verdad, querían negar la verdad. Pero ¿cómo era este ciego mismo? Aunque fariseos preguntaron otra vez, y de otra manera, varias maneras preguntaron: ¿realmente eras ciego, Jesús? No, glorifica a Dios. Usaba y varias maneras. Y preguntaba muchas veces, misma palabra, misma pregunta, con gran amenaza. Y querían distorsionar la verdad. Ellos querían acusar a Jesús como pecador. Y este ciego también sintió esa intención, pero ciego no dobló su rodilla, sino confesó audazmente: Jesús me sanó. Él no es un hombre normal, sino vino de parte de Dios. Porque esta obra es imposible por la mano del ser humano. Yo nunca oí este milagro desde creación del mundo. Y si no estuviera Dios, no podría ser así. Ya que tenía ese buen campo de corazón, Dios Padre permitió el encuentro con Jesús y Jesús sanó a él.
Después de recibir la sanidad divina, este ciego anterior volvió a Jesús y reconoció que Jesús era Hijo de Dios. Es una gran bendición. Nadie podía abrir los ojos de ciego, pero ahora ese ciego recuperó su vida normal. Además, pudo aceptar a Jesús como Salvador. Es decir, recibió la bendición carnal y espiritual juntos. Nosotros también recibimos esa bendición. Hemos visto la evidencia de que Dios está vivo a través del poder del pastor principal. Gracias a eso, nosotros tenemos la fe espiritual. Y ahora tenemos crecimiento de la medida de la fe. Además, a través del retiro verano de 2016, muchos enfermos recibieron sanidad divina, muchos ciegos recuperaron su vista, muchos sordos podían abrir sus ojos otra vez. Hermanos, en el altar yo era muy ocupada porque había muchos testigos. Además, no solo oración, sino también a través del sermón, muchos enfermos recibieron la sanidad divina. Y eso, antes de tiempo de testimonio, muchos testigos vinieron al altar. Además, ellos tenían una competición para dar el testimonio. Ellos querían compartir el testimonio primeramente. Eso necesitábamos muchos voluntarios para arreglar esta fila. Algunos esperaban por una hora más de una hora, porque ellos estaban tan felices gracias a la sanidad divina. Hemos visto, nosotros vimos esta escena juntos. Ya hemos visto este gran milagro con nuestros ojos. Debemos grabar este milagro en nuestro corazón y debemos crecer en nuestra medida de fe. Hasta la venida de nuestro Señor Jesús, nosotros debemos crecer y correr hasta la nueva Jerusalén. Meditando en la palabra de hoy, oramos juntos. 그리고 예수님께서 소경의 눈을 뜨게 하셨던 사건들을 통해 영적인 의미들을 살펴보았습니다. 내가 내 문제가 해결받지 못했다면 그 안에 답을 찾게 하시고 준비하여 응답받는 성도들 되게 하시며 이러한 일들을 베푸시는 목자의 권능이 얼마나 놀라운지 영적인 믿음으로 성장되는 성도님들로 축복하옵소서. 아버지 이와 같이 소경의 눈을 뜨게 하시고 보게 하시고 시력을 회복하시는 목자의 권능을 허락하시고 영광 받으신 아버지 하나님 감사를 올려드립니다. 성도들이 보고 듣는 것마다 참 믿음 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Ahora recibamos la oración para los enfermos. Coloque su mano en la parte enferma de su cuerpo. Y si usted no está enfermo, coloque su mano sobre el pecho para que Dios conceda los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer, echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido y célula. Y ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, toda enfermedad, virus y bacterias, toda debilidad fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal endémica, todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad de todo tipo de cáncer, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer. Hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación. Que la polio, parálisis, artritis, hernia, los discos de la columna sean sanadas, hechas nuevas. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga, enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo,
depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiezan a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos, haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera, que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo y el diablo y Satanás toda potestad del aire fuera, que todas sus huestes también se vayan fuera, que todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, que toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Dales la sabiduría y entendimiento que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Que a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos entonces alabanza de Mamín número 199 y ofrezcamos a Dios. Por su sacrificio de amor por mí. Espero al Señor. Por su amor que Él me ha dado. Lo extraño cada día más. Mi corazón espera al Señor. Te amo, mi Señor. Por su amor que Él me ha dado. Lo extraño cada día más. Yo espero al Señor. Que su sangre derramó por mí. Yo te amo, mi Señor. Yo transformado fui por su amor. Le doy gracias al Señor. Por el gran amor que el Señor me dio. Por ese gran amor del Señor, fui transformado.